xtele.tv.
honorable pastor, don Felipe García, mi querida Eva Lifshine, su excelencia, embajador de Israel en México, distinguidos miembros del Presidium, distinguido público, y a mi mamá con quien comparto esta historia desde el alma. Para mí es un honor poder hablarles sobre mi mejor amigo, mi abuelo, Hans Peter Katz. Este año cumple 90 años y para él ya es un poco complicado salir de su casa. Por eso físicamente no puede acompañarnos, pero sabe que estoy aquí en su representación y yo tendré el honor de compartirles un breve testimonio sobre su historia, que también es la mía. El 19 de mayo de 1930 nace mi abuelo en Viena. En esos años, en la vida cotidiana austriaca, predominaba la belleza, la cultura, la música, los salones de baile. Se cultivaban mentes y pensadores intelectuales. Se respiraba alegría, tranquilidad, seguridad y libertad. El papá de mi abuelo, Leo Katz, era un hombre elegante y exitoso. Era comerciante de telas finas, entre ellas hermosas sedas que traía de Lyon, Francia, las cuales compraba de conocidos que a través de los años se convirtieron en amigos cercanos. Tenía su negocio en una de las avenidas más importantes del centro de Viena. Su madre, mi bisabuela, Grete Bachruch, era una mujer muy guapa y con gran sentido del humor. Estaba en la cima de su felicidad, disfrutando de su primero y único hijo, su pequeño Hansi, como le decían a mi abuelo. Mi abuelo pasó los primeros años de su infancia rodeado de su familia, de paseos libres en el parque y conviviendo con su familia y sobre todo con su abuela Caroline, quien fue costurera de la corte. Esos fueron sus recuerdos antes del 12 de marzo de 1938, fecha en la que el ejército alemán hace su entrada triunfal a Viena. Mi abuelo no olvida este día que cambió su vida para siempre. Recuerda que caminó con su padre al Heldenplatz, la Plaza de los Héroes en Viena, en donde le tocó ver a Adolf Hitler y a una gran parte de la población austriaca celebrando y haciendo el saludo nazi. Para ese entonces mi abuelo era tan solo un niño de 8 años. Él y sus padres estaban incrédulos por lo que estaba pasando, sentimiento que compartían con el resto de la población judía de Viena. El odio ciego contra los judíos sucedió muy rápido. Crecía cada vez más el antisemitismo y entraron en vigor de un segundo al otro y de manera muy drástica las leyes antijudías. Una mañana, como de costumbre, mi abuelo asistió a la escuela. Las clases empezaron normales. Inesperadamente entraron a los salones de clases oficiales uniformados de la SA junto con el director del colegio. Mandaron a llamar a todos los alumnos judíos para notificarles que ya no podían asistir más a la escuela, ya que esta era solo para niños arios. Llamaron a sus padres y mi abuelo recuerda que no lo dejaron ni regresar a despedirse de sus compañeros ni a recoger su mochila. Ese mismo mes, todos los pasaportes austriacos quedaron inválidos. Nadie podía salir legalmente de Austria. A partir de estas leyes antijudías, se presentó un señor austriaco, proveedor de confianza de muchos años de mi bisabuelo a su tienda. Venía acompañados con hombres de la SA y de un notario. En ese instante le levantaron un acta a mi bisabuelo, en donde nombraron al fabricante austriaco nuevo propietario de su tienda. Los nazis intervinieron y expropiaron su negocio de la nada, dejándolo en la calle. Si esto no fue suficiente, mi abuelo Leo abrió una pequeña tienda para seguir atendiendo a sus clientes. Este espacio fue completamente destruido el 9 de noviembre tras la noche terrorífica de Kristallnacht. En consecuencia de todo esto, mi bisabuelo en gran desesperación decidió abandonar el país. Salió de manera ilegal y eligió Francia como destino. Pensó que sus amigos en Lyon podrían apoyarlo a sacar a su esposa y a su hijo. Pero como quizá era de esperarse, estas personas solo tenían interés en hacer negocio y decidieron no ayudarlo. Una tarde de finales de 1938, mi bisabuela Grete, quien en ausencia de mi bisabuelo Leo, quien no pudo salir de Francia,
jamás, se veía obligada a tomar decisiones sola. Llegó con la noticia de que se había organizado por parte de la comunidad judía de Viena y con supervisión de la Gestapo un transporte de niños bajo la bandera de la Cruz Roja Internacional. Ellos ya habían negociado con los alemanes para salvar a niños judíos de Alemania. Los vagones estarían sellados por seguridad y llevarían a 750 niños de Viena a Bruselas. Esta misión de rescate, en donde mi abuelo estuvo a bordo, fue el Kindertransport. Cada niño podía llevar consigo solamente una maleta de medidas prescritas y podían llevar comida para 4 días de viaje. Las aventuras en el tren se las tendré que contar en algún otro momento. Sin embargo, mi abuelo recuerda que su madre, en estos días, muy ansiosa, hacer todos los preparativos de su viaje, le seleccionó ropa, le incluyó libros y le puso varias de las fotografías que mi abuelo aún conserva y atesora, que son las que les he estado pasando, para que pudiera él llevar con él. El transporte se retrasó en varias ocasiones, las familias vivían momentos de profunda angustia, de temor, de tristeza. En cualquier momento llegaría ese instante de desprenderse y de no saber qué iba a pasar con cada individuo. Finalmente salió el tren de Viena a Bruselas. Lo que mi abuelo ignoraba es que esa sería la última vez que vería a su madre y que jamás volvería a ver a su padre, ni ellos a él. Llegó a Bruselas, los esperaba la gente de la Cruz Roja y parejas de la comunidad judía, quienes acogieron a los niños durante la guerra. Mi abuelo tuvo la bendición de terminar con gente extremadamente bondadosa y cariñosa. Lo acogió una pareja de húngaros que residía en Bruselas, Bucci y Jolanka Langsner. Ellos no tuvieron hijos propios y desde el minuto que vieron a mi abuelo lo hicieron sentir como parte de su familia. Mientras mi abuelo se adaptaba a esta vida en Bruselas, que incluía aprender 2 idiomas, el francés y el húngaro, para hablarlo con Bucci y Jolanka, hacer nuevos amigos y sobre todo sobrellevar la tristeza de estar sin sus padres, el 10 de mayo de 1940, Alemania atacó Bélgica y la situación se puso crítica. Bucci se vio obligado a huir de Bruselas en dirección a Francia con Jolanka y con mi abuelo. En la primera parada, los nazis bombardearon la estación y se empezó a incendiar el tren en el que estaban a bordo. Por suerte, los 3 lograron salir a tiempo y sobrevivir, mientras que otros pasajeros ardían en llamas. Consiguieron una carreta y caminaron horas y días hacia la frontera francesa. En el trayecto conocieron a gente que aún era amable y los dejó hospedarse en sus casas. Mientras tanto, mi abuelo tenía la gran esperanza de encontrarse con su padre en Francia. Esto era lo que le permitía tener la fortaleza para tolerar la angustia que se vivía en esos días. Mientras seguía su camino, avanzando a pie por las carreteras, le tocó escuchar motores de aviones que desde el aire empezaban a disparar. No les quedó más que volver a buscar un escondite por un tiempo. Al volver a retomar su rumbo, se toparon con carreteras llenas de refugiados caminando sin rumbo. La gente moría de hambre, los animales también estaban muriendo. La muerte comenzó a estar por todos lados. Bucci tomó la decisión de no ir hacia Francia y de regresar a Bruselas. Mi abuelo no lo podía creer. Primero huyeron de los alemanes y ahora regresaban a ellos. Ya no iba a poder ver a su papá. Para ese entonces, mi abuelo acababa de cumplir 10 años. Llegaron a Bruselas y la vida ahí era completamente imposible. Por suerte, un amigo de Bucci logró encontrarles un escondite en donde los Langsner, Jolanka y Bucci, estuvieron encerrados sin salir 2 años. Mi abuelo, después de 3 meses de vivir en un ático en un 3er piso muy apretado con Jolanka y con Bucci, decidió salir a la ciudad e intentar buscar trabajo. Eso, por supuesto, era demasiado arriesgado y por supuesto que había ocasiones en donde no podía regresar al escondite, pero bueno, creo que la actitud y su carácter fue lo que lo hizo sobrevivir. Mi abuelo recuerda que se encontró con uno de sus primos Katz, que también logró escapar, y le pidió que le ayudara a conseguir trabajo. Lo invitó a trabajar en un taller de fotografía, y aquí sale mi abuelo cargando un tripié y la cámara fotográfica de
de la persona que le dio trabajo, y después se convirtió en impresor de fotos. También ese año mi abuelo se relacionó con miembros de la resistencia, les servía de correo. Se trataba de llevar un sobre de una estación de ferrocarril a otra. Estas estaciones, por supuesto, estaban a extremos de la ciudad. En retribución, le hicieron a mi abuelo un permiso de trabajo falso con fotografía, bajo el nombre de Jean van der Velde, que fue el nombre bajo el cual lo conocía mucha gente durante esos años. A partir de que mi abuelo sale de Viena en 1938, mantuvo un intercambio de correspondencia con sus padres. Sin embargo, para 1942 dejó de recibir cartas y presintió que algo ya no estaba bien. Su presentimiento fue acertado. Mi bisabuelo Leo, en agosto de 1942, fue enviado a un campo de internamiento en Francia, y de ahí los franceses lo entregaron a los alemanes, en donde lo mandaron en un vagón de carga a Drancy, y de ahí directamente a las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau. En noviembre de ese mismo año, mi bisabuela Grete, quien había logrado permanecer en Viena hasta entonces, nunca sabremos cómo, recibió un oficio en donde la convocaban al siguiente día a un punto de reunión para ser deportada. Ella ya no podía escaparse, ya que los alemanes la tenían en la mira. La mandaron a un campo de concentración en Lublin, Polonia, y la asesinaron pocos meses más tarde. También deportaron a la abuela Caroline, teniendo 71 años de edad. Ella fue enviada a Theresienstadt, Checoslovaquia, y posteriormente a Mali Trostnik, en donde las personas mayores eran ultimadas a balazos. Mientras todo esto pasaba, el mundo callaba. Nadie protestó en nombre de la humanidad. El ejército inglés liberó Bruselas. A pesar de que mi abuelo estaba con vida y tenía un hogar con Buchiriolanka, un empleo, se sentía completamente vacío y sentía una soledad absoluta. Ya no estaban sus padres, se había quedado huérfano, había perdido a la gran mayoría de sus familiares. Las ciudades europeas estaban destruidas y habían sido horriblemente violadas. A sus 15 años, mi abuelo empieza nuevamente a reconstruir su vida. Se une en Bruselas a un movimiento juvenil, Polesión se llamaba, y tenían un solo objetivo: poder emigrar a Eretz Israel. Esto a él le hacía demasiada ilusión. Inesperadamente, emocionado nuevamente de poder hacer su vida, le llega un telegrama de la hermana de su madre y su esposo, que habían salido antes de la guerra a México, y lo encontraron en las listas de sobrevivientes. Reclamaban su patria potestad y lo invitaban a venir a este hermoso país a vivir con ellos. Mi abuelo no lo podía creer, estaba enojado, frustrado, triste de tener que volver a dejar todo atrás. Sin embargo, así fue como llegó a este maravilloso país. A su llegada a México, mi abuelo aprende español, hace una carrera en el Politécnico Nacional, aprende a trabajar y crea su propio negocio. En esos años, por las casualidades de la vida, conoce a mi abuela Harriet, a pesar de que ella solo estaba en México un par de días, ya que ella es guatemalteca de papás alemanes y vivía en Guatemala. Fue así que mis abuelos se enamoraron y en cuestión de meses decidieron casarse y hacer una familia. Hoy llevan 65 años de casados, tienen 4 nietos, 4 hijos, 9 nietos y 4 bisnietos. Mi abuelo decidió regresar a sus 28 años, ya casado, a Viena, por primera vez después de la guerra. El viaje lo hizo solo. Fue muy fuerte para él revivir momentos que habían iluminado su niñez y que habían desaparecido para siempre. Esto lo impulsó a convertirse en un investigador incansable de su historia familiar, con el profundo anhelo de poder reconstruir la memoria colectiva de tantas enormes pérdidas. Por más de la mitad de su vida, mi abuelo vivió con el síndrome que afecta a muchos de los sobrevivientes. Este consiste en reprimir lo sucedido y callar. Se convirtió en preso de su propia historia. Quizá esa cortina de silencio fue el antídoto para que él pudiera bloquear tanto dolor y anestesiar tantas heridas y tanta violencia que conformaban su pasado. Su silencio, a través del tiempo, nos convirtió a sus hijos, a sus nietos y a mi abuela
en sobrevivientes también de su dolor y de su historia. En mi infancia y a través de mi juventud, yo conocí una pequeña versión de su vida y quizá mi papel como nieta era aceptar lo poco que me compartía como algo normal y no cuestionaba nada. Mi relación con mi abuelo desde siempre ha trascendido barreras. Nos hemos convertido desde hace muchos años en mejores amigos, en confidentes. Siempre ha sido increíblemente dulce, tierno y cariñoso conmigo. Lo que siempre evitaba era hablarme de su pasado. A través de los años, y sobre todo cuando a mi abuelo le toca ser abuelo, rompe con el silencio y sin que nadie supiera, tuvo la dignidad y el valor de enfrentar su pasado y escribió un fiel relato de su vida. En 1997 publica la primera de 3 ediciones de su libro Lech Lecha, Destino de una familia judía, que nos dedica a sus nietos y a los hijos de sus hijos. Esta catarsis emocional le dio a su vida un nuevo respiro, le permitió transmitir su memoria en muchos foros y poder llevar a cabo momentos muy deseados de su vida. Entre ellos, tengo el privilegio de que mi abuelo me sentara muchas veces a su lado y me compartiera sus tesoros, que son álbumes de fotos que recuperó de su familia, sobre todo en blanco y negro, y pues me ha transmitido mucho toda esta historia familiar. A sus 83 años tuve el honor de poder celebrar con él su bar mitzvah. Esta bella celebración, como saben, la hacen los niños judíos al cumplir 13 años, normalmente acompañados de sus abuelos. Pero mi abuelo no tuvo la oportunidad de llevarlo a cabo. Cuando él tenía esta edad, vivía en plena guerra. Ser judío era un delito. Las sinagogas estaban en ruinas y justamente en esos años fue cuando sus padres dejaron este mundo. En 2013 se reunieron rabinos de diferentes comunidades y toda la familia, con más de 500 personas, asistimos a celebrar a mi abuelo. Estoy segura que este episodio le dio tranquilidad a su alma. En 2014 tuve el honor de que mi abuelo me invitara junto con mi mamá a Viena. Ese fue un anhelo enorme que él tuvo por muchos años y afortunadamente se nos hizo realidad. En este viaje vivimos días amorosos y muy fuertes en donde nos iba transmitiendo paso a paso, en vivo y a todo color, sus memorias en sus días en Viena. La historia de mi abuelo me conmueve y me provoca muchos sentimientos. Entre ellos me inspira y me llena de energía. Siento que tengo mucho que reconstruir, mucho que enfrentar y mucho que seguir aprendiendo. Así, seguiré tejiendo su memoria y a través de ella podré seguir acercándome más a mi familia que nunca tuve la oportunidad de conocer. De manera solidaria y muy respetuosa, tengo el compromiso y la responsabilidad de cumplir con una obligación, la obligación de la remembranza, de mantener viva la memoria de mi familia y de no permitir que se olvide la historia de la Shoah. Recordar es la tarea de las generaciones jóvenes y de las que están por venir. Mi abuelo sobrevivió la guerra y ha logrado sobrevivir este indescriptible capítulo negro de la historia por más de 75 años. Es fundamental que entendamos a nivel global que la experiencia y los daños de las guerras se transmiten de una generación a la otra y así continúan consecutivamente. Es vital intentar reconciliarnos con el pasado y sobre todo estudiar y entender detalladamente este periodo histórico con el deseo de poder construir un presente y un futuro tolerante, libre de odio, de violencia, de maldad, de crueldad y de indiferencia. Nadie es inmune a estas enfermedades malignas que nos amenazan a todos. Como nieta, me identifico mucho con él y le agradezco su memoria, su sonrisa y me sumo a su dignidad y a su fortaleza para poder perpetuar su historia, que también es la mía. Agradezco mucho a este foro, que es un eslabón colectivo para la reflexión y para recordar que nunca jamás nos pueda volver a suceder algo así. Muchas gracias. Quiero regalarle este libro que probablemente ya tiene Pastor Felipe, seguro se lo dio mi abuelo, pero ahora quiero yo dárselo a usted por mucho cariño y agradecimiento.
será una historia compartida y pues quisiéramos pedirle a su mamá que nos diera un saludo y así la conocemos, pudiera pasar aquí al frente. Saludos, Cecilia. Me siento muy orgullosa de mi hija y de que Yad Vashem y este foro la hayan invitado. Es muy cercana a mi papá y les agradezco mucho. Gracias. Por supuesto, Pastor García, por venirnos para las gracias. Pedimos que pase a hacer uso de la palabra Rebeca Strimling-Gass, presidenta de Keren Kayemet de Israel en México. Buenas noches, estimados miembros del presidio, inspirador, querido embajador de Israel en México, Tzvital, Eva Lichstein, presidente de Yad Vashem México, licenciado Benis Nochisti, presidente del Consejo Sionista, coordinador para América Latina del Foro Global para combatir el antisemitismo, Sam Yeti, licenciado Alejandro Ruiz Robles, muy querido pastor Felipe García, amigo, gracias por esta invitación. Es un honor ser parte de este importante evento. Orquesta Patmos, siempre un honor escucharlos. Queridos amigos, haciendo un poco de historia en un día como hoy, donde conmemoramos la memoria de las víctimas del Holocausto, dedico mi discurso al significado de la palabra esperanza, honrando el Hatikvah como el himno más bello del mundo. No existe nadie que cante el Hatikvah y no se sienta constantemente conmovido y esperanzado. Pero realmente, ¿cómo pasó de ser un poema a convertirse en el himno nacional de Israel? En 1877 se escribió la letra por el poeta Naftali Herz Imbel y en 1888 se hizo la música por Samuel Cohen. El Hatikvah fue adoptado informalmente en el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, y aunque hubo cierta resistencia, incluso por el mismo Herzl, la letra y la música se quedaron y se cantó en cada congreso sionista, desde 1901, mismo año en el que se fundó el Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, con la visión de crear un Estado propio. En 1919, los británicos prohibieron la transmisión de la Hatikvah en un esfuerzo por apoyar los ataques árabes. En 1945, se emitió una grabación conmovedora de la Hatikvah cantada por los sobrevivientes del campo de concentración de Bergen-Belsen, justo 5 días después de su liberación. Hoy, 75 años más tarde, recordamos y cantamos el Hatikvah con la frente en alto. Recordar significa honrar su vida. Recordar significa aprender de la historia. Significa no olvidar un suceso que ni siquiera nuestra razón
puede llegar a comprender. Recordar significa tomar responsabilidad. Sin embargo, hoy en día, cuando los niveles de antisemitismo van en aumento, no es suficiente solo recordar. Hoy debemos recordar y tomar acción. Y no solamente hoy, sino todos los días. Debemos ser lo mejor que podamos ser y vivir con la esperanza, con optimismo y con fe de que algún día lograremos vivir en paz. Porque son nuestras acciones las que nos llevarán a ella. La esperanza y el optimismo nacen cuando cambiamos el enfoque de nuestros pensamientos. Nacen cuando esperamos cosas buenas para el futuro. No son solamente una manera de sentir, es una forma de pensar y actuar. La esperanza se relaciona con ser resiliente, va más allá de solo creer o tener fe. Y claro que no podemos hablar de resiliencia sin citar a Viktor Frankl. En otoño de 1942, junto a su esposa y a sus padres, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt. En 1944 lo trasladaron a Auschwitz y posteriormente a Kaufering y Torgau, dos campos de concentración dependientes de Dachau. El 27 de abril de 1945 fue liberado por el ejército norteamericano y finalmente sobrevivió al holocausto nazi, pero tanto su esposa como sus padres fallecieron en los campos de concentración. Podemos aprender de Frankl, padre de la logoterapia, que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir. Todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas: el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias de elegir su propio camino. Si no está en tus manos cambiar una situación de dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que enfrentas ese sufrimiento. Viktor Frankl. Si está en cada uno de nosotros elegir la actitud que tomamos ante cada circunstancia, definitivamente elijo el camino de vivir con esperanza, con optimismo y con fe. La esperanza nos permite visualizar qué queremos y a dónde queremos llegar. Es lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro día a día para construir el futuro que deseamos. La esperanza está en el corazón de cada sueño, de cada deseo y de cada anhelo. Es donde todo empieza. Nos estimula a dar el primer paso y nos mantiene en el camino. Si vemos lo que hemos logrado desde la liberación de Auschwitz al día de hoy, nos encontramos con un pequeño y maravilloso país que juntos hemos construido. Por lo que ser optimista se vuelve factible, que la esperanza de vivir algún día en paz se contagia. Desde el Holocausto nos hemos levantado viendo siempre hacia adelante. Ha sido un camino difícil, largo y pesado, y aún así después de 7 guerras, junto con todos los judíos del mundo, se compraron las tierras de Israel, las enverdecimos, se construyó una democracia y una sociedad llena de matices. Construimos juntos el Israel de hoy, el Israel de la alta tecnología, el de la ciencia y el de la abundancia, logrando que sea hoy un país floreciente que está a la vanguardia. Sin embargo, nuestra misión aún no termina. Llegamos a la tierra prometida para convertirla en una tierra que promete, para convertirla en un estado ejemplar. Me siento honrada de ser parte de un pueblo que no se conforma y que lucha por sus ideales. Estoy convencida que todos los que estamos aquí creemos que el futuro puede ser mejor que el pasado, o hasta mejor que el mismo presente, ya que está en nuestra elección buscar una manera de poder hacerlo. Definitivamente somos más los que queremos construir en lugar de destruir. Recordemos, actuemos, eduquemos y recemos juntos para un mañana con paz,
para todos los pueblos, para los jóvenes y para el futuro de nuestros hijos, para que innumerables generaciones continúen cantando la Tikva con orgullo. Y termino citando el libro de Salmos, el capítulo 34. ¿Quién es el hombre que ama la vida, deseoso de días para gozar de bienes? Guarda tu lengua del mal, tus labios de decir mentira. Apártate del mal y obra el bien. Busca y persigue siempre la paz. Con esperanza, optimismo y fe, honramos hoy a todas las víctimas, mujeres, hombres, ancianos y niños que perecerían en el Holocausto. Nunca, jamás. Am Israel Chai. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del Keren Kayemet de Israel en México. Y ahora quisiera pedirle al señor Sami Eppel que pase aquí al frente. Él es coordinador para América Latina del Foro Global para combatir el antisemitismo. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. El panel espectacular. Definitivamente el pastor Felipe fuera de serie. No hay nada que decir más de él. Es increíble lo que él hace. Cuando comenzamos este evento, se llamó a un minuto de silencio. Todos nos paramos, observamos un minuto de silencio por 6 millones de seres humanos. Si hacemos un poco de matemática, si hiciéramos un minuto de silencio por cada uno de esos 6 millones, tuviéramos que permanecer en silencio 14 años y 4 meses. Piensen en eso. Es una reflexión que se me ocurrió simplemente cuando hubo el minuto de silencio. Amigos, vivimos tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, tiempos donde mucha gente no quiere ser educada. Mucha gente lo que quiere es información. ¿Para qué voy a educarme? Si todo lo que yo quiero saber lo consigo en internet. No hace falta estudiar, ¿verdad? O sea, están cambiando la educación por la información. No es lo mismo. Por favor, no es lo mismo. Información no es educación, ni educación es información. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces allá afuera? Tenemos una sobrecarga de información. Hay una sobrecarga de información impresionante donde ya es imposible para una persona discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Lo que se llama hoy en día el fake news. Resulta que el fake news no es simplemente una persona que decide decir una mentira y lanzarla en internet, en Twitter, en Facebook. No, hoy en día hay organizaciones con miles de personas empleadas que todo lo que hacen es fabricar mentiras para lanzárselas a ustedes y dicen, bueno, alguien la va a creer. Una de esas grandes mentiras es la negación del Holocausto. Usted busca ahorita en los buscadores, aunque los han empezado a borrar últimamente, las organizaciones las han empezado a borrar, pero usted pone negación del Holocausto
o pone el holocausto, o pone la fábula del holocausto, o pone el holocuento, y resulta que consigue decenas de miles de definiciones sobre cómo eso no ocurrió, sobre cómo modificar la historia. Les doy un ejemplo que ocurrió hace 2 días. Hace 2 días se estrelló un helicóptero en Los Ángeles con un basquetbolista muy conocido, con Kobe Bryant. Yo lo admiraba, a lo mejor muchos de ustedes también. Un hombre espectacular, de familia. Inmediatamente, un periodista judeófobo dijo, lo publicó, que el helicóptero, que era un Sikorsky 76, puso hasta el nombre y el tipo de helicóptero que era, que por cierto, se comprobó inmediatamente que se había estrellado por impericia del piloto y por mal tiempo, fue un accidente. Sin embargo, este periodista dice y publica que Kobe Bryant lo mataron los judíos. No lo estoy mintiendo. Lo mataron los judíos. ¿Por qué? Porque Sikorsky era judío. Sikorsky es el nombre del helicóptero, es la marca, que ni siquiera es judío. O Sikorsky no fue judío. Sikorsky era un ruso que emigró a Estados Unidos y fundó la fábrica Sikorsky. Ahora bien, desinformación. El 50% de la información que está en la calle, que podemos conseguir, y se lo puedo decir yo, que tengo más de 20 años en el negocio, digamos, de la media, les puedo decir que más del 50% es mentira. Eso es un problema grave. ¿Cómo diferenciar esto? Los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es tener una opinión negativa, sea hacia algo. Puede ser que a una señora no le gusta, digamos, vestirse de amarillo, y entonces eso es un prejuicio inofensivo, porque simplemente no le gusta vestirse de amarillo, pero tiene un prejuicio. Hay prejuicios por nacionalidad, por etnia, por religión, y hasta hay prejuicios políticos hacia los que políticamente, digamos, no estén de acuerdo con nosotros. Pero son prejuicios que todos tenemos. Todos tenemos algún prejuicio. Pero eso no quiere decir que porque tengamos un prejuicio vamos a salir a matar al que no está de acuerdo con nosotros, o al que viste diferente, o al que tiene otra raza o otra etnia. Pero hay un prejuicio que sí lo hace. Es el antisemitismo, la judeofobia, el antisionismo. Son genocidas. Son genocidas. Lo que ellos pretenden no es estudiar al judío, no es entenderlo, no es comprenderlo, no, lo quieren matar. Lo que lo quieren es matar. ¿Cómo se reconoce a un antisemita? Yo he estudiado esto mucho y a mí siempre me ha gustado la síntesis, porque luego de escribir durante más de 20 años en la prensa, me tocó ser sintético, escribir corto. Natan Sharansky, mi mentor, Natan Sharansky, el refusnik famoso que terminó siendo ministro en Israel, habló un día, dijo de las 3D. Las 3D son la demonización, la deslegitimación y el doble discurso. Él dijo que cuando cualquiera de estos 3 elementos esté presente, usted está enfrente de un antisemita. Si alguien demoniza, deslegitima o utiliza doble discurso
o un doble rasero hacia los judíos, usted está en presencia de un antisemita. ¿Quién aplica esto? Hoy en día, pero de manera mundial. Un movimiento llamado movimiento social, que es el BDS, que es el Boycott, Divestment and Sanctions, que es el boicot, la desinversión y la sanción contra Israel y contra el pueblo judío. La gente dice, bueno, es un movimiento social reciente. No, a lo mejor la versión moderna es reciente, pero el BDS fue inventado en la Alemania de los 30, donde se demonizó, se deslegitimó y se sancionó con la muerte a los judíos. Entonces no es un movimiento cualquier cosa. No se dejen engañar nunca por eso. Es simplemente una copia moderna de los nazis de los años 30. Ahora, para finalizar, y regresando pues en el tema de la educación. La educación es lo más importante que hay. ¿Qué es educación? Ya, ¿se acuerdan que antes hablamos de educación y información? ¿Qué es la educación? La educación es aprender a ser gente de bien. Eso es todo, está fácil. Gente de bien. ¿Cómo se logra? Bueno, pues a través de la enseñanza de principios éticos, morales, religiosos y familiares. Esos principios lo convierten a usted, a sus hijos, a sus nietos, en gente de bien, que van a saber diferenciar entre la verdad y la mentira, no solamente entre el bien y el mal, sino entre la verdad y la mentira. Ahora, ¿quién imparte estos principios? ¿De dónde salen? ¿La gente nace con principios? No. En la casa, con la familia. Primero, la casa y la familia. En la escuela, aunque no siempre, la escuela a veces puede ser problemática, pero se puede lograr cierta educación en las escuelas. Y a través, hablando ya de los principios, ¿a través de quién? De los guías espirituales. ¿Para qué es un guía espiritual? Un guía espiritual es precisamente para ayudarnos a navegar este mundo tan complicado en el que estamos viviendo hoy en día. Su pastor, su rabino, es un maestro. Ellos son los maestros. Eso es para los maestros. En resumen, si usted está agobiado por esta sobrecarga de información, y muchos de ustedes a lo mejor pudiesen estar tan agobiados que en un momento dicen, bueno, yo no aguanto más, yo voy a hacer voy a pasar el switch, no quiero oír más noticias, no voy a ver periódicos, no voy a ver televisión, porque esto no puedo más. Yo les recomiendo que se dirija a su guía espiritual. No es que él tenga todas las respuestas, pero ¿sabe qué? Él no los va a guiar mal, él les va a decir por lo menos a dónde ir a buscar la verdad. ¿A dónde ir a buscar la verdad? Ahora quiero terminar con una palabra en hebreo. La palabra es tzedaká. Tzedaká para mucha gente significa limosna. La palabra limosna no existe en hebreo. No hay limosna. Tzedaká significa justicia. Justicia cuando usted ayuda a alguien, no importa
con qué monto o con lo que sea, organización, la iglesia, el pastor, usted está haciendo un acto de justicia. Lo que estamos haciendo hoy aquí, al reconocer no solamente las historias que hemos escuchado, sino lo que hemos aprendido hoy aquí, esto es un acto de justicia. Muchas gracias. Al licenciado Alejandro Ruiz Robles, corredor público número 22 de la Ciudad de México. Recibimos un aplauso. Buenas noches, damas y caballeros, amigos todos, amigos de la mesa, de su encantadora orquesta y obviamente a los presentes. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me ha sido otorgada para compartir con ustedes en esta fecha tan especial y manifestarles mi mayor solidaridad y respeto. Créanme que me siento muy halagado. Qué difícil para mí es que después de las palabras de quienes me antecedieron, de esa música angelical, me toque hablar. Pero vengo aquí a compartir y a platicarles en este evento llamado Reflexiones. Y como tal les comparto. En 1997 tuve la oportunidad de ir a estudiar a través de la Histadrut a Kfar Saba, allá en Israel. Bueno, a Bet-Ber, cerca de Kfar Saba, en Israel. Y posteriormente compartir con una comunidad muy agradable y muy fraterna en un kibutz que se llamaba Hoshim. Obviamente ustedes ya lo conocen perfectamente. Durante mi estancia aprendí a conocer una parte de la historia del pueblo judío y obviamente del Estado de Israel. E incluso por mi segundo nombre, porque yo soy Ruiz Robles, consideraron que el Robles era posibilidad de ser un descendiente de israelí como Alon y me ofrecieron la ciudad a naturalizarme israelí. En fin, hasta aquí era un viaje muy lindo, académico y profesional, una experiencia maravillosa. No obstante, hubo una experiencia que cambió mi vida y esto es lo que realmente quiero compartirles. Un día que estaba trabajando en una labor muy varonil, que es estar en el restaurante lavando platos y atendiendo a la gente que llegaba ahí, me tocó atender a dos adultos mayores, una pareja. Y al momento de que ellos se acercaron a que yo les sirviera sopa, estiraron sus brazos, la charola y obviamente me enseñaron sus antebrazos. Y en sus antebrazos de la pareja vi ahí las señales de lo que les habían impuesto en la Segunda Guerra Mundial. La verdad, una experiencia verdaderamente difícil, porque no solo son las barras, los números, son las llagas y sobre todo la mirada triste que esa no se me va a olvidar cuando comprendí, cuando se percataron ellos que había comprendido qué es lo que había sucedido. En fin, traté de ser lo más cortés y agradable con ellos. Les serví derramando lágrimas y de alguna manera sonrisas. Ellos lo entendieron y se retiraron. Ese día me dediqué a preguntarle a todos sobre ellos qué es lo que había pasado y me puse a estudiar de esta situación. Al final, mientras más conocía acerca de lo sucedido, mi razón y mi corazón se sentían cada vez más consternados y con dolor me preguntaba, ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer tanto daño a otro? Me parece inimaginable. ¿Quién autoriza a alguien para sembrar tanto terror, destrucción y caos? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Y hasta dónde hemos llegado como sociedad para permitir esas acciones, esas aberraciones? La verdad, aún no tengo la respuesta. Sin embargo, el hecho de estar aquí hoy, ver sus rostros, compartir sus palabras, maravillarme de estos ángeles, reitero, de esta música angelical, carambas, me cambia la perspectiva. La verdad es que me sorprende mucho que en el caso
de la comunidad judía del pueblo de Israel hayan vivido con ello y hayan seguido creciendo como pueblo, obviamente fortalecidos como Estado de Israel, para los que viven o conservan su vínculo, y compartiendo sus logros a los lugares y a las personas que se encuentran en los demás países. Realmente es un mensaje de esperanza, en serio. Que quienes estamos a su lado concebimos que aun con toda la oscuridad que podamos sentir, siempre habrá una luz que con trabajo, dedicación y dignidad podremos convertir en un sendero luminoso. Es admirable esa sensación de esperanza que están dejando con nosotros. Y desde luego, la experiencia de vida que nos han dado es única. Y ese nunca más hacerlo como una obligación moral para reitero, nunca más que se vuelva a permitir una situación similar. Nunca más. Nunca más, porque su enseñanza siempre vivirá con nosotros y la honraremos con nuestras acciones, ya que sabemos que a ningún lugar se llega a ningún lugar llega una persona destruyendo a otra. Nunca más. Estamos para hacer frente al que intente dividir, confrontar y o perseguir a los seres humanos, detener al que busque destruirlos y sobre todo defender a todo aquel que lo necesita. Realmente, ese nunca más queda grabado en nuestra razón y en nuestro corazón. Nuevamente, reitero mi mayor respeto y solidaridad para ustedes y refrendo mi vida para que su enseñanza no quede en el olvido. Muchas gracias. Astele.tv Astele.tv Astele.tv